poco. Gracias. Bien, bueno, entonces, bienvenidos a todos y bienvenidas a todas. Acá iniciamos nuestra tercera edición del ciclo de charlas sobre de qué trabajan los politólogos y las politólogas. Es la primera vez que la hacemos de forma virtual, obviamente, es la primera vez que la hacemos en estas condiciones. Pero bueno, para dar la nota optimista del caso, como el hecho de hacerla de esta manera hace posible que tengamos al invitado de lujo que tenemos hoy, a Gabriel Sued, que quizás le hubiera sido muy difícil venirse a los Muchas gracias. polvorines con la agenda que tiene ahora. No, muchas gracias a vos. Antes que nada eso, bueno, agradecerle a Gabriel. Hoy vamos el ciclo de charlas, este ciclo de charlas, la mayoría ya lo sabe, tiene como objetivo como conocer distintos, charlar con distintos politólogos o politólogas graduados en ciencia política que trabajan de cosas distintas, ligado a la práctica profesional, que tienen la intención de mostrar otras salidas laborales que no sean el mundo académico, la docencia, la investigación. Va a ser una charla en la cual yo voy a hacer unas preguntas primero, y después todos las que quieran se suman a hacer sus preguntas sobre cómo fue el derrotero, el camino que lo trajo a Gabriel hasta aquí. Bueno, paso el chivo, que mis alumnos ya lo vieron, de su último libro, que se llama Los secretos del Congreso, que es un librazo, un libro como muy, muy ameno, muy agradable de leer, y además lleno de información, uno aprende y se divierte a la vez. Creo que es un gran libro para los estudiantes de estudios políticos. Este año, en la práctica profesional, 3 de los estudiantes hicieron sus prácticas en el Congreso, así que también de forma virtual, pero vieron muchas cosas de las que Gabriel cuenta un poco de primera mano. Y bueno, a Gabriel le haría la presentación, pero en realidad toda la charla va a ser sobre él, así que podemos ir directo a charlar sobre su vida y sobre su vida profesional para no perder tanto tiempo. Entonces, antes que nada, Gabriel, muchísimas gracias. Disparen sin preámbulos, me No. pueden preguntar lo que sea. Les voy a hablar con total franqueza. Yo me recibí de politólogo hace 10 años, un poquito más 11, así que hay algunas cosas que las tengo olvidadas, algunos materiales los tengo bastante olvidados. Creo que incorporo la profesión como parte de una mirada. Creo que me mejoró la mirada, la profesión y los estudios. Y después, bueno, voy intentando, cuando puedo, tratar de actualizarme un poco, pero la verdad es que cuando escucho a politólogas como Mariana, me siento bastante en deuda con la profesión, se los confieso, porque mis conocimientos teóricos están un poco olvidados. Así que sí lo tengo presente como una mirada, como algo que me nutrió, como algo que me ayudó a construirme. Pero bueno, no es que ejerza todos los días con la profesión de politólogo, ni tampoco doy clases en este momento. Sí estoy estudiando la maestría de teoría política y social en la UBA, pero bueno, hace 10 años que no estudiaba nada sistemáticamente, así que bueno, esa es mi situación, mi actualidad. ¿Y cómo fue, si empezamos como de más atrás, cómo fue que decidiste estudiar ciencia política? Digamos, llegaste después a la ciencia política, habías hecho primero periodismo y después fuiste ahí a nutrirla, según lo que dijiste, o fue la Sí, primera carrera? sí, ¿Por yo qué? primero arranqué con ciencia de la comunicación. Ujú. Cuando estaba en segundo año me di cuenta que si quería ser periodista me iba a venir mejor tener algún aprendizaje más práctico. Me acuerdo que le consulté a Glenn Postolsky, que fue decano de Ciencias Sociales y además es el hermano de un amigo mío muy cercano, Ujú. y le conté qué quería hacer yo. Yo quería ser periodista, pero con un periodista formado intelectualmente, y que me interesaba mucho la política. Entonces me dijo, bueno, no, entonces te conviene hacer una escuela de periodismo y estudiar ciencia política. Y lo seguí tal cual, entonces dejé ciencia de la comunicación, que estaba en segundo año de la UBA, Ujú. y me metí a hacer periodismo, y claro, enseguida que terminé periodismo ya empecé a laburar en La Nación. Entonces, Ujú. la carrera de ciencia política me llevó más tiempo del que pensaba y la terminé como 5 años después. En total habré estudiado como 8 años ciencia política.
Pero bueno, ese fue el recorrido. ¿Y cómo fue que terminaste digamos, la escuela de periodismo y empezaste a trabajar en La Nación? ¿Cómo fue ese pasaje? Había en ese momento becas de pasantías, no becas, de Ujú, TEA. Yo estudié en TEA ujú, y TEA tenía un sistema o en realidad La Nación tenía un sistema de pasantías con distintas escuelas de periodismo y universidades. Y las escuelas de periodismo y universidades mandaban como a los estudiantes más destacados a una prueba en La Nación. Hice la prueba y quedé y empecé a laburar ahí. Y al año siguiente de que yo entré como pasante, ya La Nación no hizo más ese sistema de pasantías porque creó el máster de periodismo. Entonces, desde ahí, desde ese año, que fue el 2003, ya todos los que ingresaron a La Nación ingresaron siendo estudiantes del máster de periodismo, ujú. Como que que pasó a tener hace tu con la semillero Ditela. propio. Claro, Sí. exacto. ¿Y ahí no conocías a nadie en La Nación? ¿Conocías gente, digamos? No, Wow. no, no, no. Fui, digamos, por el carril formal. Mira, Me mandaron a una suerte de prueba que me acuerdo que me hicieron escribir una noticia a partir de distintas informaciones que me daban datos. mm, Y bueno, la escribí más o menos bien y quedé. bien. Es interesante porque creo que en todas las ediciones que hicimos del ciclo de charlas hasta ahora, que charlamos con politólogos o politólogas que trabajan en, no sé, en organismos internacionales, en think tanks, en el Estado, en todos lugares muy diversos, en consultoras, todos y cada uno de ellos había llegado por algún contacto, ¿no? Algún contacto más o menos importante, ¿no? A veces, pero por redes de conocidos, y muchas veces hablamos de Mm. cómo en las ciencias sociales las redes de conocidos son importantes, y eso a veces desalienta un poco a algunos de los estudiantes, así que es un lindo caso el que nos contás. Y te diste cuenta, digamos, rápidamente de que ese era el trabajo que te gustaba, digamos. ¿Cómo fue la llegada a la redacción? Digamos, quiero decir, ¿tenías claro que ese era el trabajo que te gustaba? Una vez que lo viste en vivo y en directo, ¿también cumplía tus expectativas o no? Sí, me atrapó bastante, sí. Sí, sí. Yo cuando estaba estudiando periodismo como que no sabía si iba a ser periodista. Me gustaba, pero no estaba convencido de que fuese a ser mi profesión para siempre. Ujú. Y bueno, hoy tampoco. Pero en ese momento que entré a la redacción, que fue en abril del 2002, fin de marzo, perdón, del 2002, Ujú. y estaba toda la efervescencia. Me acuerdo que las primeras notas que hice fue sobre las asambleas populares. Mm, Y después empecé a cubrir piqueteros, que en ese mm, momento era como un tema central, pero se lo daban al pasante, al primero que llegaba, porque ir a cubrir una marcha desde la General Paz en Liniers hasta la Plaza de Mayo y caminar con los piqueteros esas 150 cuadras, bueno, no es algo que cualquier periodista tiene ganas de hacer, y yo era pibe y estaba totalmente predispuesto para hacer eso. Y sí, la verdad es que me atrapó el laburo. Me atrapó porque, bueno, era quizás uno de los primeros laburos en serio que tenía. Yo tenía 23 años, había tenido laburitos en una empresa de mi viejo, pero algo más como changa que como laburo en ujú, serio. Ese fue el segundo, perdón. Antes había laburado en Radio Mitre en un informativo, en FM 100, un informativo a la mañana, ujú. y después, eso fue 4 meses, y después ya enseguida agarré lo de La Nación. Y sí, 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 es como que me di cuenta que tenía un montón de aristas, que era súper interesante. Me acuerdo que una de las primeras notas que hice fue la proliferación de partidos políticos. Wow. Después del Vos 2001 2001, claro. claro, hubo mucha inscripción de partidos políticos. O sea, anotaban partidos políticos que algunos eran ridículos, otros eran decisiones de los partidos principales, pero hubo un récord de inscripción de partidos políticos. Me resultaba súper interesante. Lo de asambleas populares, que yo hasta había concurrido a alguna asamblea popular como vecino, Mm, poder escribir sobre eso, hablar con los protagonistas, me parecía re interesante. Después, una nota que hice también a poco de entrar a laburar fue el cierre de los locales partidarios. Me acuerdo que el título era algo así como Locales partidarios, una especie en extinción, mm, porque habían empezado a cerrar a mansalva, mm, y hacer una recorrida y ver esos locales con tanta historia, destruidos, cerrados, con las ventanas rotas. Para mí, sí, sentía que estaba haciendo algo que
que me gustaba mucho y que tenía que ver con mis intereses. Ujú. ¿Y toda la vida te había gustado la política? Sí, sí, sí. Mm. De hecho, había sido presidente del Centro de Estudiantes del Carlos Pellegrini Wow. en el 5º año mío, y justo ese año coincidí que el presidente del Centro de Estudiantes de Buenos Aires era el Cuervo Larroque. Wow. Te estaba por preguntar si Entonces, tenías algún compañero político. sí, bueno, él estaba en el Buenos Aires, yo en el Pellegrini, pero desde ese momento, Sí. porque éramos justo, los dos éramos presidentes en el mismo año, Mm, nosotros habíamos sacado en el Pellegrini a la Franja Morada, mm, y ellos eran más definidamente peronistas. Nosotros mm. quizás más, como algo más intuitivo, éramos más como independientes, como se dice. Ujú, Eh, pero sí, desde ese momento siempre, bueno, en mi casa la discusión de política con mi viejo era bastante habitual, pero ujú, ahí es como que consolidé ese interés, ujú. con esa militancia en la secundaria. Y después, bueno, sí, arranqué en política. Muchos que terminan escribiendo en la sección política arrancan en otras secciones Claro. menos centrales, como información general, y en algún momento me pareció que quizás era mejor para ir formándome, Ujú. pero la verdad es que a mí lo que me interesa es la política, por eso me vino bien arrancar de ahí y listo. Excelente. Y existe si le tuvieras que contar como a la gente, ¿no? Como, ¿de qué se trata el periodismo gráfico, ¿no? Digamos, em, existe un derecho de piso que pagar, este caminar por la marcha de 150 cuadras que Sí. nos contabas, ¿es parte de un derecho de piso? ¿O es algo que tiene que ver con el tipo de periodista, y hay algunos que les gusta y otros que no? No, bueno, siempre que entraste te dan a hacer las notas que sobran. Mm, Igual, de todas formas, ahí hay mucho margen para hacer cosas interesantes. mm, Como las cuestiones que les contaba recién, que para mí eran apasionantes. Y estaba mm. recién ingresado en la sección, hacía alguna nota de esas y le daban una página entera o media página, la ponían en tapa. Y a ¡Wow! mí, sí, sí, porque, claro, era una nota quizás original, Mm, sin ser un tema central de la política, estaba bien, funcionaba. ujú, Y lo de piquetero, sí, a todos los pasantes en esa época y en los años posteriores le daban piqueteros. mm, Hoy en día todavía es así. mm, Este, y bueno, también tenés que escribir cuando recién entras a una redacción muchas cosas no interesantes. ujú, ujú, Y cada diario tiene su nicho, ¿no? A mí ujú. me acuerdo que mandaban a escribir reuniones de no sé qué club, como si ahora les dijera el club político argentino, ese tipo Claro. de asociaciones más decadentes todavía, ¿no? Mm. Y bueno, porque eran amigos del diario, las De alguien. autoridades del diario, y yo iba y hacía una nota bien de cabeza informativa, se dijo tal y cual cosa, y chau. Ujú, Y eso lo hacía, bueno, como un peso, como una obligación que tenía que cumplir, y después intentaba eh, poder tener tiempo para dedicarme a notas que me resultaban más interesantes. ujú. Yo hago dos preguntas más y ya abro, ¿eh? Si tuvieras que decirnos otra de las cosas que siempre nos preguntamos en la práctica profesional, es algo de los tiempos, ¿no? Los tiempos distintos que tiene cada uno de los trabajos, ¿no? El tiempo de la vida académica a veces es un tiempo largo, aunque también tiene cosas que se entregan rápido. Después, nada, uno de nuestros estudiantes este año pasó por una consultoría, por una consultora política, y eso tiene un tiempo específico también. Si tuvieras que contarnos cómo es el tiempo del periodismo, cuánto se trabaja, cuánto tiempo toma escribir una nota, cómo Mm. lidian, cómo pueden o no negociar los cierres, algo de eso sería interesante. Bueno, se fue modificando con el tiempo. Antes, que no existía .com, cuando yo entré, sí cargaban las notas, pero no se escribía para el portal. Mm, Eh, entonces, tenías las notas del día, que tenías para escribir desde que sucedía el hecho hasta el final del día. Cerrábamos más tarde, a veces cerrábamos tipo 10:30 de la noche, hoy estamos cerrando más temprano, tipo ujú, 8:30, 9. Y las notas de fin de semana. Esas eran las dos lógicas, nota del día y nota de fin de semana. Nota de fin de semana, depende de cuándo hubieses arrancado, tenías determinada cantidad de días, en general tipo martes, miércoles ya definías de qué ibas a escribir y tenías ese tiempo para hacerlo, y ahí para la recabar la negociás información. con tu editor, digamos, le presentás una idea, o él te la presenta a vos o ella. Las dos cosas. Ok. Hay una reunión todavía, hay una reunión semanal que se Ujú, hace los martes porque, digamos, para simplificar, la mitad de la sección labura
de domingo a jueves y la otra mitad labura de martes a sábado para cubrir el fin de semana. Y los martes se hace una reunión de la sección y ahí o propones temas o te proponen que hagas un tema. A veces estás más encendido, con más propuestas, más propositivo, y a veces, bueno, no se te ocurrió nada y te encajan una nota, y igual la podés hacer con tu mirada, con tu filtro. Pero bueno, esa es más o menos la dinámica. Hoy, perdón, hoy es distinto porque con la existencia del .com hace que a veces haya que entregar el anticipo de una nota. Es más como una agencia, el anticipo de una nota para adentro lo más rápido que puedas. ¿Cuánto? Y si lo podés hacer en 5 minutos, mejor. ¿Cuánto? Y un par de párrafos y salimos. Cuando es algo que es breaking news. Claro, hay que sacar. Y después le agregás 2 párrafos más y después haces la nota completa. Ok, primero se publica de una manera reducida en la web y después, si va al diario, esa misma va como con más cuerpo. Sí, y todavía sigue existiendo el fin de semana, aunque pierde un poco de centralidad, todavía existe nota de fin de semana. Les diría que es como para una nota, si te dan para la escritura concretamente, además de lo que hayas recabado de información, si te dan un día entero o un día y medio para la escritura, es muchísimo. Hay que desarrollar, bueno, eso supongo que eso igual viene de la escuela de periodismo, ¿no? Desarrollar esa capacidad de escritura tan rápida. Tenés que aceptar que una regla del periodismo es que tenés que hacer lo mejor posible en el tiempo que tenés. En realidad se aplica a todo, ¿no? Porque incluso para cerrar un libro es lo mismo, y para entregar un trabajo a la facultad es lo mismo. Pero bueno, saber que esa regla la podés extremar, y si tenés que entregar algo en 2 horas, es en 2 horas. En 2 horas, ¿qué haces? Y lo mejor que puedas, como en toda otro material que tengas que entregar. Total. Y quizás para terminar con el recorrido, ¿no? Como de estos inicios, como pasante, a cómo fue el pasaje hasta llegar después a estar acreditado en el Congreso y a estar acreditado hoy en Casa Rosada. Te estoy pidiendo mucho, pero... No, fue bastante lineal, porque yo hice piqueteros y después, bueno, más o menos vieron mis jefes que funcionaba, me fueron extendiendo la pasantía, estuve durante 2 años con pasantías cada 6 meses y después ya me hicieron efectivo. Y bueno, lo primero que hice después de quedar efectivo fue ser acreditado en tribunales, en realidad, en Comodoro Pi y otros edificios de tribunales. Y ahí estuve 6 años como acreditado en tribunales. Y bueno, también más o menos funcionaba, y como yo ya me había recibido de politólogo, se les ocurrió a mis jefes que podía ser un buen acreditado en el Congreso. Eso fue en el 2009. Me acuerdo que empecé a laburar justo cuando me recibí de Ciencia Política, en noviembre del 2009. ¿El hecho de tener el título hizo un poco la diferencia, digamos, para tus jefes? ¿El hecho de que estuvieras recibido importaba o no? Mirá, si me fijo el resto de los acreditados que tiene el diario en el Congreso, no son todos politólogos. Pero como que yo manifestaba intereses o hacía alguna nota que se iba un poco del perfil de acreditado en tribunales. No hacía notas judiciales, pero como que mostraba que podía hacer otra cosa. Con algunas crónicas, y, digamos, con alguna mirada política que le hizo ver a mis jefes que podía cubrir un tema más de política dura. Tribunales o judiciales es como un anexo de la sección política, porque escriben en política, pero no es exactamente de política lo que escriben, aunque cada vez está más mezclado. Y es por eso que, bueno, me propusieron ir al Congreso y a mí me pareció muy bien. Y estuve 10 años. Y en esos 10 años, ¿cuáles son los secretos para cubrir el Congreso? Digamos, hay que hacerse amigo de los políticos, de los asesores, hay que saber mantener la distancia. Bueno, no, ni una cosa ni la otra, ¿no? Porque amigos, no te haces, yo no tengo amigos, sí tengo gente con la que tengo muy buena relación, y he hecho buena relación conociendo a los primeros como fuentes, y después, bueno,
quizás que ves a alguien una vez por semana y al principio, claro, cuando era más chico me parecía que había que mantener la distancia y me preguntaban, te preguntan a veces por tu vida personal. Mm. Te sentás a tomar un café con una fuente, me pasó con fiscales, con jueces, y cuando yo estaba en tribunales ponía más distancia, y me preguntaban y yo me hacía el boludo y contestaba de otra cosa. Mm. Boludeces como cosas básicas, che, vos estás de novio, o cosas sencillas. Claro. Y yo como que prefería no contestar nada, era muy talibán al principio en eso. Y después me fui aflojando. Y nada, después te vas dando cuenta que es una tensión que tenés que saber manejar. Eh, pero hoy en día les diría que me aflojo todo lo que puedo y si hay una conversación sobre vida personal, la abordo, por supuesto siempre manteniendo, hay cosas que no quiero contar y cosas que me parece que están en un nivel de intimidad bajo y las cuento sin problema. Mm. Y eso genera una relación de confianza Claro. que es importante para llegar a determinadas cuestiones profesionales. Mm. Después, digamos, lo que te mantiene a salvo en esa, de no pasarte de la raya, para mí es simplemente tener en claro cuáles son tus intereses. Ujú. Que tus intereses no se tienen que fundir con los intereses de la fuente. Ujú. Eh, y para eso me parece que hay que tener en claro que la tarea propia es muy importante, es tan importante como la que está haciendo el otro. Ujú. Entonces, simplemente sabiendo que el otro tiene un interés y que puede ser un funcionario importante o muy importante, Ujú. pero que uno también lo tiene, si uno simplemente se guía por el interés de esa fuente, de ese funcionario, perjudica su trabajo. Claro. Y si vos defendés tu interés, que es tu trabajo, bueno, digamos que esa relación se va acomodando sola. Mm. Debe estar llena de rispideces igual, ¿no? Cuando tenés una Sí, fuente. obviamente. Pienso Sí, hace sí. poco, hace muy poco en una de las conferencias en que estaba Alberto Fernández con Axel y con Horacio Rodríguez Larreta, y que vos estabas haciendo una pregunta y dijo, sí, Sí. Gaby. Sí. Y entonces ahí y vos le hiciste una pregunta que fue como, no recuerdo cuál era, pero era como, no era como, era sin concesiones, y yo como, ahí Claro, como veía sí. la tensión en Sí, vivo fue y la en directo. última. Ah, ok. Sí, Por un lado, sí, digo, te sí. legitima diciéndote Gaby, ¿no? Muestra como cosa, y por otro lado, eso, uno puede apachucharse un poquito ahí y preguntar Y más. sí, sobre todo cuando es el presidente. Claro. Porque, digamos que es difícil, Sí, claro. eh, digamos, rechazar un juego de seducción del presidente. Sin duda. Con Alberto pasa mucho y es realmente todo un desafío profesional, Ujú. porque es un tipo muy agradable, que te atiende Ujú. el teléfono. Y entonces, claro, en un momento quizás que decís, bueno, hasta podés sentir que te cae bien. Yo se los digo sin vuelta, a mí me cae bien Alberto Fernández. Mm. Digo, desde lo personal, tengo una relación, una buena relación. Mm. Ahora, lo único que tengo que tener, digo, yo puedo tener afinidad ideológica incluso, Mm. pero lo que tengo que tener en claro es que mi interés central es hacer bien mi laburo. Mm. Y si yo me convierto en un periodista chupamedia que solamente cuenta lo que le conviene al gobierno y que nunca hace nada con matices, con profundidad, nada interesante, porque para mí un periodista chupamedia es poco interesante. Mm. Entonces, si yo termino haciendo un periodista eh, que simplemente se guía por los intereses del presidente, de otros funcionarios importantes, estoy perjudicando mi trabajo. Esa Ujú. confianza te puede servir para hacer un trabajo más interesante o te puede arruinar. Y yo sé que es un lugar complejo. Y yo sé que si lo juzgás a partir de una sola nota, podés decir, la verdad que este tipo, mirá, esta nota es concesiva, este tipo eh, es demasiado cercano. Si lo mirás como una producción entera, bueno, yo estoy conforme, pero Ujú. sin duda es un desafío y es un lugar complejo. Ujú. Y ahora sí, yo hago la última y ya les doy la palabra a todos los demás. Y, digamos, uno diría, está tentado de
tentada de decir, ¿no? En tiempos de polarización política tan fuerte, eso es como más, me imagino, más importante todavía, ¿no? Ese riesgo, esa tensión. A lo largo, desde que entraste al diario hasta ahora, como cambió, digamos, la dificultad para posicionarse al ritmo de la polarización. No puedo decir, por supuesto, que la polarización política no es algo que se inventó en Argentina en los últimos años, ni tampoco es solamente hija del 2008, ¿no? Tuvimos peronismo y antiperonismo desde hace muchos años, pero ¿hay algo del trabajo que haya cambiado en los últimos años? Bueno, me parece que yo me fui soltando y yo fui ganando espalda. Digamos, fui construyendo una voz propia. Y eso me hizo sentir más seguro y me hizo poder confiar más en mi mirada y que mi mirada se notara más. Un sello personal que fue creciendo en las notas, al principio tratando de no salirme del molde para no incomodar a nadie, pero bueno, siempre hay una mirada, pero esa mirada se fue estando cada vez más presente, creo yo, en los enfoques, no desde algo poco profesional, de no cumplir con lo que yo creo que son las reglas técnicas del periodismo. Pero sí en cuanto a una mirada que está presente y que yo reivindico y me gusta y la he trabajado, y pude ir compatibilizando trabajar en el diario La Nación, que es un diario, bueno, ustedes todos conocen cuál es la línea editorial del diario, sin yo estar de acuerdo para nada con esa línea editorial. Logré acomodarme y que mi trabajo sea respetado en el diario. Y entonces, aunque puedan pensar que no están de acuerdo con mi ideología y que la mayoría vota a otro distinto al que voto yo, se respeta mi laburo profesional y eso me permite diferenciarme en las miradas, en los enfoques. Y la verdad es que eso es un laburo de muchos años, que a mí me pone contento y estoy conforme con esa construcción. Bien, ahora sí abro porque mis alumnos saben que soy una máquina de hablar, así que y vamos a dejar tiempo para más. Quien quiera sumarse, preguntar, adelante, abre el micrófono y lo hace, o si quieren por el chat también. Bueno, rompo el hielo. Dale. Tenía una pregunta como muy pragmática en relación con recién lo que te preguntaba Mariana, ¿no? Esto de construcción de una voz propia, ¿no? Y ¿cuándo aparece tu firma? Y si eso tuvo que ver con un derecho de piso también en el diario, cómo era en el momento que entraste. Y en relación con lo que te preguntaba Mariana, más en relación con las fuentes, ¿no? ¿En quién pensás cuando escribís una nota? ¿Quién es tu interlocutor? ¿Son tus fuentes? ¿Es tu editor? ¿Es tu público ampliado? No sé, ¿quién está ahí? Eso es interesante porque los tenés a todos adentro de la cabeza agarrándose a piñas. Y se agarran a piñas a las 3 de la mañana a veces, ¿viste? Que a veces te pasa que tenés que escribir una nota para el día siguiente, si es una nota importante, y no te deja dormir, es algo que no te deja dormir. A mí me pasa, hay gente que duerme más tranquila con otras responsabilidades más pesadas. Pero con respecto a lo de la firma, no, en La Nación entrabas de pasante y ya estabas firmando. Con la diferencia que firmabas abajo el texto y los que ya eran redactores estables firmaban arriba. Pero son bastante generosos con la firma, los pasantes firman las notas. Sí podés decir, si quieren hacerle modificaciones al texto, que retirás la firma, que es como un momento de bastante tensión. A veces sí sacás la firma porque es una nota muy cable, muy que no tiene nada personal, simplemente te pasás una gacetilla para escribir algo y como no tiene ningún aporte personal, decís, che, esto sin firma. Pero sí, cuando firmaste una nota, te la tocaron y decís, entonces sacame la firma, es como una mini batalla. Y después, ¿a quién le escribo? Sí, a todos esos que vos mencionaste, intento que principalmente sea mi público ampliado, que es un término que no manejo con frecuencia, pero me gustó y lo tomo de lo que dijiste vos. Y intento, si es una nota importante, también acercársela a algún colega amigo, que la pueda mirar
me pueda dar una mirada externa, porque a veces eso ayuda mucho. Porque vos a veces estás muy hablándole a una fuente porque estás preocupado por algo, porque estás preocupado porque te puteen, porque estás preocupado porque no le guste, porque muchas cosas. En el equilibrio de lo que le viene bien a la nota y lo que no le viene bien a la nota, a veces alguien de afuera te lo puede hacer ver. Che, pero esto así no queda bien. Sí, lo que pasa es que me va a putear ahí, pero no queda bien. Tenés razón. Me frustro, me peleo conmigo mismo, pero lo cambio. Y a veces decís, no, sabes que ya sé que no queda bien, pero que lo único que le tengo que respetar es esto. Y es como un modelo mucho más negociado de lo que fue negociado con uno mismo, ¿no? No es que la fuente estás negociando y tironeando con la fuente todo el tiempo, pero sí con lo que se des y con lo que no se des, de lo que era al principio de mi profesión. Yo me acuerdo que tuve una vez una discusión con una colega, una chica que después terminó siendo amiga, pero porque ella llevaba muchos años en el diario, yo cubría tribunales. Yo estaba escribiendo una nota sobre que habían citado indagatoria, creo que a Corach, y si no es a Corach es a uno parecido. Y mira, Mariana, te puede venir bien este dato. De verdad que sí. Y yo le hice un llamado al vocero de Corach, o al mismo Corach, no me acuerdo, y bueno, nada, no me respondieron. Y entonces después vino esta chica que cubría política de gobierno y tenía mucha relación con Corach, como yo hoy tendría quizás con un funcionario de la Casa Rosada, y me dijo, che, Corach me dice si querés hablar con él, que no tiene problema, pero quiere hablar en off the record. Y yo dije, esto es más periodístico, no tiene tanto que ver con la ciencia política, es bien de práctica periodística. Yo la verdad es que ahí tenía el concepto, que lo sigo teniendo, pero que la verdad cuesta verlo en las notas de judiciales, de que para mí los descargos son en on, no son en off. Si hay una acusación en tu contra y vos tenés ganas de decir algo para rebatirlo, decilo en on. La explicación en off, que no se sabe quién la dijo, fuentes allegadas, para mí es una mala práctica periodística. Lo hice 1.000.000 de veces, esa mala práctica periodística. Pero porque laburás en un ecosistema también. Claro. Y eso estaba hiperaceptado. Entonces, bueno, pero queremos tener la posición del tipo. Bueno, a veces terminabas negociando, bueno, pero que diga algo en on y yo le pongo otra parte en off. Una frase en on, por lo menos. Todo eso pasa mucho, sí. Ujú. Gracias. Adelante, no sean timides. Hola, Gabriel. ¿Cómo va? Algo le dijiste a Mariano cuando preguntó el tema de la polarización, pero estaba pensando que quizás polarización hubo siempre, pero antes no estaban las redes sociales. Digo, antes, no sé, te podían cruzar en la calle y reconocerte, pero ahora, No, nadie. Sí, no, pero en ahora digo, serio que están las redes sociales, muchísimo más. podés tener ese contacto todo el tiempo con el lector. O Uf, capaz ni sí. siquiera leen, pero bueno, pueden Sí, contestarte lo que publiques. sí. Nada, ¿cómo se maneja eso en el periodismo político? Y es un tema, es un ¿Y tema. cuánto juega a la hora de escribir? Sí, es un tema porque eh, es una novedad que te puteen 50 tipos con una nota o más. Y que te digan cualquier barbaridad. Y que no solo te puteen desconocidos, sino que te puteen un diputado, ¿viste? No es una pavada. Tenés que estar seguro de lo que haces, porque si no te puede hacer dudar. Hay gente que lo sufre más. Yo la verdad es que no bloqueo a nadie, creo que no tengo a nadie bloqueado. En todo caso, si no me interesa lo que dice, no lo sigo. Pero la verdad es que me preocupa cuando alguien a quien yo considero inteligente me cuestiona una nota. Pero en general, si los que me cuestionan son gente a la que, bueno, yo no le tengo mucha estima ni mucho respeto intelectual, me la banco. Pero sin duda que eso cambió mucho, porque en las redes sociales está la polarización al palo, entonces te puede hacer pensar
que algo que dijiste, una nota que hiciste, es fantástica porque la retuitea un montón de gente, y tiene que ver simplemente con que es una herramienta de esa polarización. Y bueno, pasa mucho. Cuando haces un tweet, más allá de las notas, un tweet solamente, que puede ser muy inteligente o muy interesante lo que estás diciendo, pero si no entra en la lógica de la polarización, no va a tener mucha repercusión. Perdón, ¿y a eso te resistís? O sea, a armar notas, perdón, que no muestre muestro, pero me bien. muestro, pero se me Vale, vale. entrecorta mucho. Ok. Eso último que dijiste, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos, Eso Juli. último que dijiste me da para preguntarte si te resistís a eso, o sea, a pensar una nota en términos de si va a ser retweet, o un tweet en términos de si va a ser retuiteado, o en términos de lo que te interesa decir. Y otra cosa que quería preguntar, pero si querés lo retomás después, es el tema de la radio, porque está todo muy centrado en La Nación, pero bueno, yo te escuchaba en la radio y te conocí como periodista en la radio, y me parece que es una experiencia un poco distinta, ¿no? ¿Cómo Sí. la reconocías vos? Sí, totalmente. Bueno, primero lo primero que me preguntaste. No, intento que no estar pensando en si un tuit o una nota va a tener repercusión porque le va a gustar a tal o cual tribuna. Muchas veces soy consciente de que eso va a pasar, pero no las pienso desde ese lado. No es ese el germen de una nota, intento que no lo sea. Intento que sean mis intereses los que definan las notas. Cosas que a mí me resultan interesantes o que tengo ganas de decir o que tengo ganas de mostrar. No es que todas las notas sean así, pero al menos eso intento. Y bueno, si me conociste como periodista en la radio, me conoces mucho más de lo que me pueden conocer los que leen el diario simplemente, porque en la radio realmente te mostrás mucho más íntimamente y haces cosas que no haces en una nota de un diario, por supuesto. Y para mí fue una experiencia espectacular porque me permitió desarrollar otra faceta, incluso facetas que tienen que ver con el entretenimiento y no solo con el periodismo, o de mezclar periodismo y entretenimiento, y conectarme con un montón de gente, y lo disfruté mucho, la verdad es que lo disfruté mucho y lo extraño. Vicky, dale. Hola, ¿qué tal? Te quería preguntar, ya que estaban con el tema de las repercusiones, bueno, ¿qué repercusiones tuviste con tu libro? Si tuviste alguna tirón de orejas, o qué negociaste, qué podías publicar y qué no como los entretelones de la votación del aborto, bueno, un montón de cosas que decís. Y ya que estoy con el libro, esto último, para ser breve, ahí hiciste un equilibrio entre lo académico y lo periodístico, y te quería preguntar cómo te resultó cómo te resulta la bibliografía sobre el Congreso, que me permito decir que es bastante aburrida, muy institucionalista, y vos lo que traes es como una etnografía del Congreso que yo no la leí en ningún lado. Bueno, así que bueno, nada, me encantó. Bueno, esas son mis dos preguntas. Bueno, muchas gracias. Sí, intenté también en el libro hacer un equilibrio entre en qué cosas cedía y en qué cosas no. No tuve ningún tirón de orejas. Sí puedo decir que sí tuve silencios que quizás dicen algo. No tuve ninguna devolución de parte de Pichetto. Pese a que la verdad es que yo creo que le hice justicia con el retrato, y que a mí me hubiese gustado que a él le guste, pero no me dijo nada. Y bueno, a Carrió directamente no me atendió. Fue la única de todas las personas a las que busqué que no me atendió. Y eso quizás